Hola a todos. Esta noche no vamos a hablar solamente de política mexicana. Vamos a hablar del precio invisible del poder, de las heridas que nunca aparecen en los discursos oficiales y de la forma en que un país entero puede convertir el dolor privado de una familia en un espectáculo público. Porque detrás del nombre de Andrés Manuel López Obrador, detrás de la figura de Beatriz Gutiérrez Müller y detrás del recuerdo silencioso de Rocío Beltrán Medina, existe una historia mucho más incómoda de lo que la prensa quiso admitir durante años. Una historia donde el verdadero conflicto no fue un romance, ni una conspiración, ni un escándalo sentimental. El verdadero conflicto fue la soledad. Porque México siempre ha tenido una obsesión peligrosa, exigir que sus líderes parezcan invulnerables. Y cuando alguno muestra cansancio, fragilidad o contradicciones humanas, el sistema entero se lanza sobre él como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Eso fue exactamente lo que ocurrió alrededor de AMLO en los años más oscuros de su vida. Mientras la opinión pública veía a un político creciendo con fuerza imparable, en privado se estaba derrumbando lentamente un hogar marcado por la enfermedad, el agotamiento emocional y el miedo constante a perderlo todo. La imagen pública de López Obrador en aquellos años era casi mítica. El político austero, el hombre que despertaba antes del amanecer, el funcionario que hablaba directo, sin maquillaje verbal, como si cada conferencia fuera una batalla moral contra el viejo sistema mexicano. Pero la construcción de un símbolo siempre exige sacrificios humanos, y muchas veces el sacrificio ocurre dentro de casa, lejos de las cámaras. Rocío Beltrán Medina nunca ocupó el centro del escenario mediático, y tal vez por eso su historia terminó siendo todavía más dolorosa. Mientras el país comenzaba a descubrir al futuro líder nacional, ella enfrentaba una enfermedad devastadora que consume lentamente el cuerpo desde adentro. El lupus no destruye de golpe, destruye en silencio. Obliga a la persona a negociar cada mañana con el dolor, con el cansancio y con la sensación insoportable de perder autonomía poco a poco. Y mientras eso ocurría, México seguía exigiendo resultados, discursos y confrontaciones políticas diarias. Ahí aparece una de las contradicciones más crueles del poder. Un hombre puede dirigir millones de vidas y al mismo tiempo ser incapaz de salvar a la persona que ama. Ningún cargo público sirve cuando la muerte entra al hogar. Ningún aplauso político llena el vacío de una habitación donde alguien se apaga lentamente. Y quizá ese fue el verdadero origen de toda la tragedia posterior. La fractura emocional de un hombre obligado a actuar como líder mientras vivía un duelo anticipado que casi nadie entendía. Es en medio de ese escenario donde aparece la figura de Beatriz Gutiérrez Müller. Y aquí es importante detenerse, porque durante años la conversación pública redujo su presencia a una narrativa superficial y cruel. Mucha gente prefirió imaginar una historia de traición, porque las sociedades aman los relatos simples. Una mujer enferma, otra mujer inteligente entrando al círculo político, un líder poderoso. La prensa encontró todos los ingredientes perfectos para fabricar sospechas. Pero la realidad rara vez funciona como una telenovela. Beatriz no irrumpió en aquel entorno como una figura ornamental del poder. Llegó desde el mundo intelectual, académico y periodístico. Y eso cambia completamente la lectura de la historia, porque mientras muchos asesores políticos viven obsesionados con encuestas y estrategias vacías, ella representaba otra cosa: conversación, análisis, lenguaje, pensamiento crítico. En momentos de enorme presión política, una persona así puede convertirse en refugio mental para alguien que vive rodeado de ataques. Y eso fue justamente lo que muchos adversarios no soportaron, porque atacar a un político por sus decisiones públicas puede ser difícil. Pero atacar sus emociones, su vida privada y sus momentos de vulnerabilidad resulta mucho más efectivo. Los rumores comenzaron a circular con velocidad enfermiza. Columnas insinuando relaciones ocultas, comentarios venenosos, versiones sin pruebas. Y poco a poco se construyó la idea de que detrás del discurso austero existía una doble vida secreta.
Lo más perturbador es que el momento elegido para esas insinuaciones coincidía exactamente con la agonía de Rocío. Como si el sufrimiento de una familia se hubiera convertido en un arma útil dentro de la guerra política mexicana. Y ahí es donde esta historia deja de ser un simple relato sobre personajes famosos y se transforma en algo mucho más oscuro. Una reflexión sobre la deshumanización del poder. Porque detrás de cada titular había 3 hijos viendo deteriorarse a su madre. Detrás de cada rumor había una familia intentando sostenerse emocionalmente. Detrás de cada ataque mediático había un hombre dividido entre la responsabilidad pública y el colapso privado. Muchos olvidan algo fundamental. Las personas cercanas al poder también cargan cicatrices invisibles. Beatriz terminó convirtiéndose en símbolo de sospecha no necesariamente por lo que hizo, sino por lo que representaba. Inteligencia, cercanía emocional, confianza. Y en un entorno político tan agresivo, cualquier vínculo humano puede ser transformado en amenaza narrativa. Sin embargo, hay un detalle que casi nunca se menciona y que revela mucho sobre ella. En varios momentos decisivos, Beatriz eligió tomar distancia de ciertos focos de poder para evitar convertirse en combustible político contra AMLO. Esa decisión dice más que 1000 conferencias de prensa, porque alguien seducido únicamente por la ambición jamás se aparta voluntariamente del centro del escenario. Y aún así, el juicio público continuó. Mientras tanto, López Obrador seguía construyendo una figura política gigantesca. Pero toda construcción monumental tiene grietas internas, y quizá la mayor de todas era esta. El país veía fortaleza donde en realidad había agotamiento emocional extremo. La muerte de Rocío no solamente dejó un vacío familiar, también cambió la psicología pública de AMLO. Hay momentos que alteran definitivamente la manera en que una persona se relaciona con el mundo. Y perder a la mujer que había acompañado sus años más difíciles, mientras millones de personas observaban desde afuera, debió convertirse en una carga imposible de explicar. Tal vez por eso su relación posterior con la prensa se volvió todavía más desconfiada. Tal vez por eso comenzó a proteger con más ferocidad ciertos espacios íntimos. Porque cuando alguien descubre que incluso el dolor de su familia puede convertirse en espectáculo político, aprende a blindarse emocionalmente. Y aquí aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué parte de esta historia pertenece realmente a la verdad y qué parte fue fabricada por la necesidad colectiva de destruir símbolos? Porque México no solo observó a un político. Observó a un hombre atrapado entre 2 mundos incompatibles. El del líder que debía parecer firme frente al país entero, y el del esposo que regresaba a casa enfrentando la fragilidad, la enfermedad y la culpa silenciosa de no poder detener lo inevitable. La tragedia verdadera nunca estuvo en los rumores, estuvo en el desgaste humano detrás de ellos. Y quizá esa es la conclusión más madura que podemos sacar hoy. Ni Beatriz fue la villana manipuladora que algunos quisieron construir. Ni Rocío fue solamente una figura trágica utilizada para despertar compasión. Ni AMLO fue el personaje invulnerable que sus seguidores imaginaron durante años. Los 3 quedaron atrapados dentro de una maquinaria política y mediática que muchas veces premia el escándalo más que la comprensión humana. Al final, lo más estremecedor de esta historia no es el poder presidencial, ni las campañas, ni las acusaciones. Lo verdaderamente estremecedor es pensar que mientras millones de mexicanos discutían ideologías, encuestas y futuros electorales, dentro de un departamento silencioso, una familia intentaba sobrevivir emocionalmente al avance de una enfermedad implacable. Y tal vez ahí, precisamente ahí, es donde termina cayéndose el mito más grande de todos, el de creer que el poder puede protegernos del dolor humano. Porque detrás del nombre de Andrés Manuel López Obrador, detrás de los discursos, las conferencias interminables y las batallas mediáticas, existió durante años una historia silenciosa marcada por la culpa, la vigilancia emocional y una guerra donde incluso el amor terminó siendo tratado como evidencia criminal. Y en el centro de esa tormenta aparecieron 2 mujeres muy distintas, pero unidas para siempre por la misma maquinaria política, Rocío Beltrán Medina y Beatriz Gutiérrez Müller.
Hay algo que pocas veces se dice con honestidad cuando se analiza a los grandes líderes latinoamericanos. El país suele enamorarse de la figura pública mientras la familia aprende a sobrevivir a la sombra del personaje. Y eso fue exactamente lo que ocurrió alrededor de AMLO. Mientras millones veían al político combativo que desafiaba a las élites, dentro de su casa se estaba desarrollando otra batalla mucho más cruel, una que no tenía cámaras, ni aplausos, ni encuestas. La enfermedad de Rocío avanzaba lentamente mientras el proyecto político de su esposo crecía de manera explosiva. México comenzaba a dividirse entre quienes lo consideraban una esperanza popular y quienes lo veían como una amenaza nacional. Pero en medio de esa guerra ideológica, había 3 hijos observando cómo el centro emocional de su familia se desmoronaba en silencio. La tragedia de Rocío no fue únicamente una pérdida familiar, fue también el inicio de una transformación psicológica profunda dentro de AMLO. Porque hay derrotas que no aparecen en los titulares, pero cambian por completo la manera en que un hombre mira el mundo. Después de aquella muerte, muchos notaron algo extraño en él. Trabajaba todavía más. Como si el movimiento constante pudiera anestesiar el duelo. Como si las giras, las reuniones y los discursos pudieran impedir que el vacío lo alcanzara por la noche. Pero el dolor no desaparece cuando se ignora. El dolor se acumula. Y a veces termina filtrándose en la dureza del carácter, en la obsesión por el control o en la incapacidad de detenerse. México observaba a un político fortaleciéndose, pero quizá, en realidad, estaba viendo a un hombre intentando no derrumbarse. Y entonces apareció el elemento más despiadado de toda esta historia. La política descubrió que AMLO estaba herido. Y cuando el poder descubre una herida, rara vez siente compasión. Lo que siente es oportunidad. Durante aquellos años, la presión sobre él dejó de ser solamente electoral. Se convirtió en una operación total. No bastaba con cuestionar sus decisiones públicas. Había que entrar a su intimidad. Había que convertir cada aspecto de su vida privada en sospecha. Sus hijos crecieron bajo una vigilancia constante. Cada amistad podía convertirse en rumor. Cada movimiento era observado. Cada llamada parecía susceptible de ser intervenida. México entraba lentamente en una época donde la frontera entre investigación política y persecución personal comenzaba a desaparecer, y en medio de ese escenario emergió la figura de Beatriz Gutiérrez Müller. Durante mucho tiempo, Beatriz fue apenas un nombre mencionado entre murmullos políticos. Intelectual, escritora, reservada, alejada del estilo tradicional de las primeras damas latinoamericanas. Pero justamente por eso terminó convirtiéndose en un objetivo perfecto. Porque el sistema político entiende muy bien cómo destruir a un adversario. Si no puedes derribar su discurso, intenta contaminar su imagen moral. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La relación entre AMLO y Beatriz comenzó a ser presentada no como una historia humana nacida después del dolor, sino como un símbolo de ambición, oportunismo y contradicción. De pronto los mismos sectores que ignoraban el sufrimiento familiar empezaron a utilizar la memoria de Rocío como arma mediática. El duelo dejó de ser un espacio sagrado, se transformó en munición política. Ese fue quizá el aspecto más cruel de toda la historia. Porque en el fondo existía una pregunta incómoda que nadie quería formular con madurez. ¿Tiene derecho un hombre viudo, perseguido políticamente y emocionalmente devastado, a reconstruir su vida sin que el país convierta esa decisión en un juicio moral permanente? Beatriz entendió muy rápido el peligro, y aquí es donde su figura adquiere una dimensión mucho más compleja de lo que normalmente muestran los titulares. Mucha gente imaginó a una mujer acercándose al poder. Pero lo que ocurrió fue casi lo contrario. Cuando comenzaron las acusaciones, cuando su nombre empezó a ser usado como símbolo de privilegio y sospecha, ella decidió apartarse del gobierno capitalino. Y esa decisión dice mucho más sobre su carácter que cualquier conferencia de prensa. Porque abandonar espacios de influencia en medio de una guerra política no suele generar beneficios, genera pérdidas.
Genera aislamiento, genera sacrificios silenciosos que casi nunca reciben reconocimiento público. Mientras tanto, el cerco sobre AMLO se volvía asfixiante. El caso del desafuero no fue simplemente un conflicto jurídico, fue una demostración brutal de cómo el sistema político puede utilizar tecnicismos administrativos para intentar eliminar adversarios antes de que lleguen a las urnas. La batalla ya no era solamente legal, era psicológica. Querían mostrarlo vulnerable, agotado, moralmente cuestionado. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más intentaban destruirlo, más crecía la percepción de que estaba siendo perseguido. El país empezó a dividirse emocionalmente. Para unos, AMLO representaba un peligro populista. Para otros, se había convertido en un hombre atacado por una maquinaria incapaz de derrotarlo democráticamente. Pero más allá de las ideologías, hay algo profundamente humano en toda esta historia. Rocío terminó convertida en una ausencia gigantesca que nunca desapareció del todo. Beatriz, por su parte, cargó durante años con el peso de haber entrado a una familia rota, mientras el país entero observaba con desconfianza. Y AMLO quedó atrapado entre dos dimensiones imposibles de reconciliar: el líder político obligado a proyectar fortaleza y el hombre privado que seguía viviendo bajo la sombra de una culpa silenciosa. Porque sí, existe una culpa que jamás se pronuncia frente a los micrófonos. La culpa de preguntarse si el precio del proyecto político terminó siendo demasiado alto. La culpa de no haber estado más tiempo en casa. La culpa de descubrir que mientras el país exige sacrificios históricos, la familia también exige presencia, ternura y refugio emocional. Y quizá por eso esta historia sigue provocando tanta fascinación en México. No se trata solamente de presidentes, campañas o escándalos. Se trata del costo humano del poder, del modo en que la política puede devorar incluso el duelo más íntimo, del modo en que una nación transforma a las personas en símbolos hasta olvidar que siguen siendo seres humanos vulnerables. Al final, Rocío quedó asociada al recuerdo de una pérdida irreparable. Beatriz quedó asociada a la resistencia silenciosa en medio del linchamiento mediático. Y AMLO quedó marcado por una verdad incómoda que atraviesa toda su historia personal. Ningún liderazgo es completamente heroico cuando detrás existe una familia obligada a pagar el precio emocional de la batalla. Tal vez esa sea la conclusión más madura y más dolorosa de todas. La política mexicana no solo intentó derrotar a un adversario, también expuso las grietas emocionales de una familia entera frente a millones de espectadores. Y mientras el país discutía expedientes, conspiraciones y candidaturas, dentro de aquella casa seguía existiendo algo mucho más difícil de reparar: el silencio de una ausencia que jamás dejó de doler. Pero existen otras historias que nunca aparecen completas frente a las cámaras. Historias hechas de silencios, de habitaciones cerradas, de hijos obligados a crecer bajo sospecha y de mujeres que aprenden demasiado pronto que amar a un hombre perseguido por el poder también significa convertirse en objetivo. Y quizá ninguna figura encarna mejor esa contradicción en México que Beatriz Gutiérrez Müller, el hombre al que acompañó Andrés Manuel López Obrador, y la sombra emocional que nunca abandonó esa historia, Rocío Beltrán Medina. Porque detrás del presidente más polarizante de las últimas décadas, no solo existía una batalla electoral, existía un duelo mal cerrado, una familia atravesada por pérdidas, una maquinaria política dispuesta a convertir cualquier gesto íntimo en propaganda o escándalo. Y en medio de todo eso apareció Beatriz, no como el personaje dócil que muchos esperaban, sino como una presencia incómoda para todos los bandos. Demasiado intelectual para la política tradicional, demasiado reservada para el espectáculo mediático, y demasiado independiente para encajar en el viejo molde de la esposa presidencial mexicana. Lo más fácil sería contar esta historia como un simple reemplazo sentimental. Rocío muere, Beatriz aparece, AMLO reconstruye su vida. Pero esa versión simplificada destruye precisamente lo más humano y más doloroso de esta historia:
Porque Rocío no fue un capítulo cerrado. Fue una ausencia permanente, una herida instalada dentro de la familia López Obrador mucho antes de que el país comenzara a dividirse ferozmente entre seguidores y detractores del líder tabasqueño. La muerte de Rocío no ocurrió en silencio, ocurrió mientras el ascenso político de AMLO se convertía en una guerra nacional. Lupus, hospitales, agotamiento, rumores. Y mientras una mujer luchaba por mantenerse viva, el hombre que compartía su vida era convertido cada día en enemigo público para millones de mexicanos y en esperanza absoluta para otros millones. Ahí comenzó una tragedia que pocas veces se analiza con honestidad. El poder no solo desgasta al político, también consume lentamente a quienes viven alrededor de él. Y entonces apareció Beatriz. Pero apareció en el peor momento posible. No llegó a una familia estable. Llegó a un territorio emocional devastado, hijos marcados por la pérdida de su madre, un hombre obsesionado con sobrevivir políticamente, un país fracturado, una oposición dispuesta a destruir cualquier símbolo cercano a López Obrador. Lo que para muchos pudo parecer una historia romántica, en realidad era una entrada directa a un campo minado emocional y mediático. Ahí es donde la figura de Beatriz se vuelve más compleja de lo que sus críticos y defensores suelen admitir, porque nunca terminó de comportarse como la esposa tradicional del poder mexicano, y eso desconcertó profundamente a la opinión pública. México estaba acostumbrado a primeras damas diseñadas para el protocolo, sonrisas perfectas, discursos calculados, presencia ornamental, y una obediencia silenciosa disfrazada de elegancia institucional. Pero Beatriz nunca pareció cómoda dentro de ese papel. Incluso antes de llegar al Palacio Nacional ya proyectaba otra imagen: intelectual, escritora, investigadora. Una mujer más cercana a los libros que a las ceremonias oficiales, y precisamente por eso comenzó a generar incomodidad. Porque el sistema político mexicano sabe cómo tratar a las figuras decorativas, pero no sabe cómo reaccionar frente a una mujer que insiste en conservar una identidad propia junto a un hombre que concentra tanto poder. Muchos olvidan que el entorno de AMLO no solo vivía bajo ataques políticos, vivía bajo vigilancia emocional permanente. Cada movimiento de sus hijos, cada viaje, cada fotografía, cada rumor terminaba convertido en combustible para una guerra pública brutal. Y ahí ocurrió algo profundamente simbólico. Beatriz entendió que el verdadero peligro no era únicamente perder elecciones. El verdadero peligro era perder la vida privada. Mientras millones de personas observaban a AMLO como líder, salvador o amenaza, dentro de la casa existía otra batalla mucho menos visible: impedir que la política destruyera por completo la intimidad familiar. Y quizá por eso Beatriz se volvió una figura tan contradictoria, a veces fría, a veces distante, a veces incómoda frente a la prensa. Pero detrás de esa actitud había también un mecanismo de defensa. Porque quien entra al corazón del poder mexicano descubre rápidamente que todo puede ser utilizado en su contra: el dolor, los hijos, los muertos, el matrimonio y hasta el silencio. Cuando AMLO perdió en 2006, muchos imaginaron que la rabia lo consumiría definitivamente. El país estaba incendiado emocionalmente. Protestas, campamentos, acusaciones de fraude, una nación incapaz de reconocerse a sí misma. Y sin embargo, en medio de ese caos, ocurrió algo que casi nadie entendió del todo. Mientras el sistema político esperaba un líder destruido por el resentimiento, él decidió volver a construir una familia. Ese detalle parece pequeño, pero revela mucho sobre la dimensión psicológica de aquella etapa. Después de perder a Rocío, después del desafuero, después de convertirse en símbolo nacional de confrontación, AMLO pudo encerrarse únicamente en la lógica de la revancha política. Muchos líderes lo hacen, transforman su dolor en odio permanente. Pero el matrimonio con Beatriz mostró otra necesidad más humana y menos visible: la necesidad desesperada de recuperar algo parecido a la normalidad en medio de una vida completamente anormal.
Sin embargo, la llegada de Beatriz nunca eliminó el fantasma de Rocío, y tal vez ese sea uno de los aspectos más maduros y dolorosos de esta historia, porque hay amores que no sustituyen a otros, solo aprenden a convivir con las ruinas emocionales que ya existían antes. Beatriz nunca pudo ocupar el lugar de la primera esposa, tampoco parecía interesada en hacerlo. Su verdadero desafío fue otro: construir un espacio nuevo sin intentar borrar la memoria de una mujer cuya ausencia seguía marcando a toda la familia. Después nació Jesús Ernesto. Y ahí la tensión aumentó todavía más. Porque traer un niño al mundo dentro de una familia perseguida por la exposición pública significa aceptar que incluso la infancia puede convertirse en territorio político. Los ataques mediáticos contra el hijo menor de AMLO revelaron algo muy oscuro sobre la polarización mexicana. Cuando la guerra política pierde límites, los hijos terminan pagando el precio emocional de las ambiciones de los adultos. Fue entonces cuando Beatriz mostró quizás su faceta más dura. No respondió como figura decorativa, respondió como madre, y eso cambió completamente su relación con la opinión pública. Para unos se convirtió en una mujer soberbia. Para otros, en alguien que intentaba proteger desesperadamente a su familia de un sistema devorador. Pero detrás de todas esas interpretaciones había una realidad incómoda. La familia presidencial mexicana ya no era intocable. Se había convertido en un campo de batalla permanente. Y llegó 2018. La victoria aplastante de AMLO no solo cambió el mapa político de México, también colocó a Beatriz frente a una decisión histórica: aceptar el viejo papel ceremonial de primera dama, o romper públicamente con una tradición profundamente arraigada en la cultura política mexicana. Eligió romperla, y esa decisión fue mucho más radical de lo que muchos entendieron en ese momento. Porque rechazar el título de primera dama no era únicamente un gesto simbólico, era también una forma de decir: mi identidad no depende del poder de mi esposo. En un país acostumbrado a convertir a las esposas presidenciales en extensiones decorativas del mandatario, Beatriz introdujo algo casi subversivo: distancia. Pero esa distancia también tuvo consecuencias. Mucha gente comenzó a verla como una figura fría, elitista o desconectada emocionalmente del pueblo. Y ahí aparece otra contradicción fascinante. Mientras AMLO construía una narrativa profundamente popular, cercana a las plazas y al lenguaje de la calle, Beatriz representaba casi lo opuesto: academia, reflexión, literatura, silencio. Eran dos estilos completamente distintos coexistiendo dentro del mismo núcleo de poder. Tal vez por eso su figura nunca logró consenso nacional, porque Beatriz no se dejó domesticar completamente ni por el oficialismo ni por sus detractores. Y esa ambigüedad terminó convirtiéndola en uno de los personajes más difíciles de interpretar dentro del obradorismo. Al final, quizá la historia de Beatriz, AMLO y Rocío no habla solamente de política, habla de algo mucho más incómodo y universal: el costo humano del poder. Habla de cómo una enfermedad puede destruir silenciosamente una familia mientras afuera continúan los discursos. Habla de cómo un líder político puede transformarse en símbolo nacional y al mismo tiempo seguir siendo un hombre perseguido por sus pérdidas personales. Y habla también de una mujer que entendió demasiado pronto que sobrevivir cerca del poder exige aprender a proteger incluso aquello que no puede verse. Porque mientras México discutía presidencias, fraudes, campañas y escándalos, dentro de esa familia ocurría otra lucha mucho más silenciosa: la lucha por conservar algo de humanidad en medio de una maquinaria capaz de convertir a cualquier persona en caricatura pública. Y quizá ahí está la verdadera tragedia. No en las derrotas electorales, no en las críticas, no en las portadas, sino en descubrir que el poder puede entrar lentamente a una casa hasta modificar la manera en que una familia ama, llora, recuerda y sobrevive. Y en el centro de esa tormenta aparecen tres nombres imposibles de separar de la historia reciente de México: Beatriz Gutiérrez Müller, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán Medina.
Durante años, millones de personas observaron a Beatriz como si fuera un personaje secundario dentro del enorme fenómeno político llamado AMLO. Ese fue quizá el primer gran error del país. Porque mientras muchos intentaban convertirla en la esposa del presidente, ella parecía empeñada en hacer exactamente lo contrario. Defender su identidad incluso cuando eso significaba caminar contra la corriente de la tradición mexicana. Contra los medios, contra las expectativas y, en ocasiones, incluso contra el propio simbolismo del poder presidencial. Lo curioso es que Beatriz nunca construyó su figura desde el escándalo. No necesitó levantar la voz para incomodar. Su sola presencia ya provocaba una tensión extraña. Intelectual, académica, escritora,